Buenas noches. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. ¿Sí me escuchan por ahí? Sí, ¿verdad? Te Muy escuchamos bien. perfecto. Bienvenidos a esta masterclass. Es una masterclass especial. Es una masterclass muy particular porque es un deleite hablar de lo que vamos a compartir el día de hoy. Déjenme les platico un poco. Hay dos tipos Una de... clase. ¿Me ayudas a silenciar los micrófonos, Sharon? Gracias. Ya tienen preguntas tan rápido, pero si no hemos hablado de nada, así que bajo la manita. Gracias. ¿Eh? Hoy, para los que no me conocen, ¿sí? Hay un grupo de gente dividida. Están los alumnos, pacientes o de alguna manera personas que me han acompañado a lo largo de los últimos 10 años aquí, que los invitamos. Y del otro lado están pacientes, alumnos, ¿sí? Y gente que ha acompañado a May durante los últimos 10 años y están aquí. Entonces, para los que no me conocen, me voy a presentar. Primero, mi nombre es Edgar Mendizábal, soy el director de Memoria Emocional y desde hace más de 12 años estoy dedicado el 100% a traer conocimiento, ¿sí? Y conciencia a nuestro país. Y a raíz de la pandemia se han abierto los horizontes para que podamos traer también conocimiento y conciencia y lo llevemos a otros países. Así que bienvenidos sean todos. Y ahora les presento a mi colega, amigo, hermano y compañero de viaje, Mike. Mike, preséntate, por favor, para ¿Qué los que no te tal? conocen. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias por la oportunidad de abrir este espacio y este foro. Para todos los que no me conozcan, yo soy Mike. Yo conozco a Edgar como alumno, desde esta postura de alumno. Yo estudié con él en memoria emocional. Me formé con él también en descodificación, todo lo que son códigos emocionales, como una parte complementaria de mi formación como terapeuta y también como tarólogo, como estudiante eterno de tarot. Entonces, para mí es un gusto el poder compartir este espacio y pues... Que sí, que reine el conocimiento. Gracias, Muy Edgar. bien, muy bien. ¿Por qué los invitamos? ¿Saben? Es una época, bueno, yo le dije a Mike que Mike es muy, muy perfeccionista, es muy dedicado a hacer las cosas bien estructuradas, es un 7 en la numerología, entonces él lo planea bien. Yo soy un 5, soy un desmadre. Entonces, nos reunimos hace unas horas para ver la estructura de cómo íbamos a platicar, pero la neta es que no la voy a seguir porque me late decirles esto. ¿Y qué es lo que me late? Decirles que el día de hoy hay mucha información. Siempre me encanta decirles qué está pasando en el mundo el día de hoy. Hay muchísima información. Me encanta todo lo que está sucediendo en el mundo. Todo mundo sabe de astrología, de psicología, de genealogía, de biomagnetismo, de todo. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que estamos mal informados, ¿sí? Y entonces tenemos creencias y tenemos posturas, ¿sí? Déjenme decirles, y hoy platicamos, acuñamos esta frase en esta reunión previa, May y yo, y le decíamos, nosotros somos buscadores de conocimiento, no adoradores de conocimiento. La diferencia es providencial, porque un buscador de conocimiento es alguien que investiga, ¿sí? Para tener como el método científico conocimiento. Y un adorador de conocimiento es alguien que no investiga y da por hecho las cosas. Y ese es el problema. Esa es la postura de otra área de la vida donde no me voy a meter, pero es mucho dar por hecho lo que nos dicen y no hacemos este proceso que se llama proceso de discriminación, ¿sí? Entonces, hoy quiero, junto con Mike, hacer un cambio y una mirada nueva a algo muy viejo, pero que durante mucho tiempo ha estado en nosotros y es el manejo de la información, pero muy, muy añeja. Entonces le platicaba a May y quiero compartirles porque voy a abrir el espacio, pero el especialista de los arquetipos que vamos a ver el día de hoy es Miguel. De alguna manera yo le decía, veo tres posibilidades para que esto se haya resignificado. Y está para mí, porque esto no está escrito en ningún libro, está de alguna mente dado en tres momentos en la historia. El primer momento, que lo voy a explicar con más detalle, Mike, es en la antigüedad, ¿sí? Había un grupo o varios grupos, ¿sí? De personas que ostentaban el conocimiento. Quiero, por favor, que
se den la oportunidad de ir con su corazón, pero sobre todo con su imaginación, y vean que en esa época el conocimiento es muy diferente al conocimiento que tenemos ahora. El conocimiento era secreto y estaba en el poder y en las manos de unos cuantos, ¿sí? Y este poder y este conocimiento, por muchas situaciones que no vamos a entrar en detalles porque no es una clase de historia del conocimiento, pero tuvo que ser encriptado. Tomen en cuenta que también es parte de lo que les queríamos platicar, porque hay mucho de dónde enseñar. Las primeras informaciones sobre el conocimiento y el saber del hombre era una sabiduría tribal y era una sabiduría oral que se pasaba de voz en voz, de clanes, de generaciones y en generaciones. Eso es la parte más arcaica del conocimiento del hombre y los descubrimientos que fue haciendo. Y cuando estamos hablando de descubrimientos, es de todo tipo. El conocimiento de la tierra, el conocimiento del cielo, el conocimiento del cuerpo, el conocimiento de lo que nosotros ahora le llamamos psicología, que era la conciencia, etcétera. Todo este conocimiento fue dándose poco a poco. Pero hubo, porque ese es el problema, hubo una división de información. Algunos, como el código de Hammurabi, se encriptó, ¿sí?, en piedra. Otras informaciones, otros secretos se tuvieron que posicionar en pirámides y otras informaciones se tuvieron que hacer, como el Sutra del Corazón, en hojas de madera para poder tener un legado de toda la información que se fue acuñando. Pero pasó algo significativo que Mike les va a compartir. Hubo un conocimiento especial donde no hubo letras, ¿sí? Porque somos una tradición, la traducción occidental, una tradición de letras que hasta que se vino con Gutenberg la impresión de libros, podemos ver la creación de toda una ideología y una cultura de letras, pero también hay símbolos. Y entonces, ¿qué sucedió? Los que ostentaban el poder en algún momento decidieron que ese conocimiento se encriptara en símbolos y arquetipos. Y de ahí nació el tarot. ¿Sí? Por eso hoy la clase es desmitificar las creencias que hay alrededor del tarot. Y no solamente el tarot, sino de los arquetipos, los símbolos y sobre todo el manejo del inconsciente colectivo, ¿sí? Porque esto es un conocimiento universal. Aquí hay un tema de fondo, no confundir conocimiento con el uso, ¿sí? Les voy a decir, voy a poner un ejemplo. ¿Esto qué es? Es una navaja, ¿verdad? Esta navaja sirve para cortar, ¿sí? Yo con esta, cuando me llega un pedido de Amazon, abro el plástico que viene y abro mis pedidos, ¿sí? Otros la van a usar para rascarse. Y habrá otros que la van a utilizar ¿para qué? Para defenderse o incluso para hacer códices. Pero habrá otros que lo van a utilizar ¿para qué? Para matar. El significado, ¿sí?, de algo está intrínseco primero al conocimiento universal, que se llama arquetipos. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre el significado universal. También existe el uso, que en este caso ha sido un desuso del conocimiento universal, de algo mucho más profundo que se ha venido denigrando, y ahorita voy a platicar por qué se ha denigrado el conocimiento superior. Y no debe ser confundido el uso con su esencia. Y el tercero es lo que le llamamos en la semiología, que es un área de la filosofía, la ópera abierta. ¿Qué es la ópera abierta? La ópera abierta es toda creación
en el momento que se crea, está reflejando las condiciones, las necesidades y el momento histórico en el que está. Pero eso no significa que ese significado sea permanente. Por eso se llama ópera abierta, porque la obra se va a ir recreando a través de los valores y significados que van a pasar cada vez con cada generación. Y hoy tenemos una degeneración completa de algo tan noble como es el conocimiento universal. Y por eso quisimos hablar en esta masterclass de desmitificar el mito que hay alrededor de unas cartas. Como si estas cartas me van a hacer algo malo. ¡Uy, qué miedo! No, no. Eso ha sido un mito utilizado y les voy a decir por qué. Porque en otro momento de la historia, ¿sí? Para ser más concretos, en la época en que una muy, muy renaciente y muy sensible y endeble religión llamada cristianismo necesitaba sobrevivir y se tenía que confrontar con el gran poderío de una cultura politeísta donde se adoraban a muchos dioses y tuvieron que hacer estrategias de posicionamiento y resignificar los valores, los contenidos y sobre todo los significados de los dioses imperantes para poder tener un lugar y sobrevivir. No voy a dar una cátedra de semiología ni menos de historia de religiones, pero les quiero poner un ejemplo para que vean cómo se transgiversó esto. ¿Saben de dónde viene la palabra daimon? ¿Alguien sabe? La palabra daimon es una palabra de origen griego antiguo que habla sobre un ser intermedio y que bien los cristianos en ese momento la expropiaron y se la llevaron para el uso y beneficio de imponer su propia creencia con respecto a otros dioses que no fuera el Dios único. Entonces, ¿qué pasó? Fue una estrategia también, como nosotros actualmente lo vemos con los partidos políticos, de desmitificar y poner a otra persona desprestigiándola para poder sobresalir. Cuando hablaban de este daimon, este ser intermedio, es alguien muy diferente al que nosotros tenemos como este significado del demonio. Daimon hablaban de el dios Hermes o Mercurio, el único de los dioses griegos que era el que podía estar conectado con el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Pero también era el que único, ojo, el único que podía estar conectado con el inframundo. ¿Y qué es el inframundo para la religión cristiana? El infierno. Entonces ahí hubo una resignificación de valores y ahí empezó el deterioro de los significados y los valores de este conocimiento que está muy encriptado a través de imágenes y símbolos que Mike va a hablar más adelante. Y vino otro movimiento. Y vean cómo las mismas tendencias, porque es lo que pasa en la política, las mismas, porque es un tema de manejo de poder, compañeros. Ahorita que dije compañeros, sentí como que, y vamos a votar todos por el mismo partido, ¿ah? No, este tema se volvió a presentar, pero de otra manera. En la Edad Media, para ser más concretos, el conocimiento de este y otros conocimientos se fue amalgamando y se fue ostentando en un grupo de poder llamado los hospitalarios y los templarios. Fue tal su dominio, ¿sí? Fue tal su dominio que los papas, ¿sí?
tuvieron que volver a desprestigiar el conocimiento que tenían estos hombres que luchaban por la Tierra Santa. ¿Y qué sucedió? Vino algo que nosotros muy bien conocemos y que se llama la Santa Inquisición. ¿Y la Santa Inquisición dónde se dio? Principalmente en los países como Portugal, España, donde la conexión con el conocimiento oriental, en especial los musulmanes, porque lo habían traído los cruzados y los hospitalarios, ¿sí? Se tuvo que volver a desmitificar para poder que mantener el status quo de una religión que ha hecho lucha y guerra para poderse mantener. Tengo una hermana que no sé si está aquí Gloria, no sé si vino Gloria, y si está ahí, recuerdo que mi hermana estaba por terminar su maestría en historia. Recuerdo que cuando estaba, porque ella es investigadora en el Instituto Mora, recuerdo cuando estaba en una de las investigaciones me mandó un regalo maravilloso. ¿Y saben qué fue? Una información de la lista de materias de la Facultad de Medicina del 1758 de aquí de nuestro país, México. ¿Y saben qué daban como materias para poder conocer el cuerpo humano? Astrología médica. Quiero poner con esta plática, porque no es una plática que estoy dando o dictando una disertación filosófica, porque esa no es mi intención. Lo que quiero poner en contexto es cómo ha habido una manipulación de información para desprestigiar un conocimiento que ahora, el día de hoy, en este momento, donde está todo el conocimiento, tiene que ser bien conocido y utilizado los orígenes y todo lo que pasó el día de hoy. Porque lejos de ayudarnos, nos está alejando de la sabiduría universal y que esta sabiduría no habla de algo que tiene que ver con Dios o con el diablo. No tiene que ver con el infierno o el cielo. Tiene que ver con el conocimiento, ¿sí?, del ser humano. Y que tanto las empresas actuales, los grupos de poder y la religión, lo que están buscando siempre, ¿qué ha sido? El velo y la ignorancia del pueblo. Entonces nosotros nos vimos a la tarea, porque más adelante les vamos a platicar por qué estamos haciendo esto, de hacer un cambio y una apertura donde ustedes van a hacer algo que no es lo que hacemos normalmente cuando recibimos informaciones. Investíguenlo. A mí no me crean. Esto yo lo recibí cuando estaba yo estudiando filosofía hace casi, si tengo 50, hace 30 años, ¿sí? Y cuando yo empecé a descubrir todo cómo se fue transgiversando el conocimiento del hombre, me sorprendió. Pero entonces, la historia de los arquetipos, ¿sí?, es la historia universal. Y entonces esta historia universal quiero que sea contada, y aquí es donde el maestro Mike, porque él es especialista en esto, les va a contar qué pasó con los arquetipos que fueron codificados en unas cartas donde está el conocimiento del hombre y la historia del devenir de la humanidad. Adelante, Mike. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias a todos por el tiempo que se están dando para escuchar, comprender y asimilar esta información. Yo quisiera retomar un poquito de lo que Edgar nos comparte desde la perspectiva que a muchos nos trae a esta masterclass, ¿no? Desde la visión del inconsciente, desde el entendimiento de lo espiritual o desde una perspectiva terapéutica. Y es que la realidad, muchas veces queremos hacer un análisis, como bien lo decía Edgar, muy lineal, muy de letras, muy metódico, pero la gran mayoría de los que veo aquí, que son colegas descodificadores, son terapeutas, son psicólogos, son tarotistas también, saben o sabemos o estamos compartiendo justo que el lenguaje del inconsciente pues no es lineal, no es como una línea de tiempo. El inconsciente se maneja curiosamente a través de símbolos. El símbolo, me atrevería a decir, los colores, las formas, las disposiciones y los números son más veloces que las propias letras.
Y esto nos lleva a poder entender justo un poco de lo que les voy a hablar. Miren, hasta les imprimí unas láminas grandotas para que las pudieran ver a todo color y con lujo de detalle. Tenemos muchos personajes en la historia que nos narran un poco, pues, cómo era el contexto histórico, el contexto cultural de estas cartas. Para entender tarot, para entender los arquetipos del tarot, que específicamente es lo que nos atañe en la clase del día de hoy, tenemos que situarnos en una parte en el tiempo. No es lo mismo hablar de este personaje que de este, aunque representen lo mismo. Fíjense muy bien, uno quizás tiene unas características más medievales, algunos con ciertos rasgos hechos a mano y con una limitación de tintas, que por ejemplo este que ya tiene pues una connotación un poquito más libre, más abierta, una fluidez en cuestión de los tamaños de los cuerpos y de las formas. Esta misma carta, curiosamente, es la misma en este tarot italiano. Vemos que a lo mejor puede tener por ahí una representación simbólica de animalitos, ¿no? Quizás un perro, quizás un gato. Y también en las barajas más modernas, porque no deja de tener su mismo valor, pues tenemos estos. Miren que estos están preciosos, me los regalaron ahora en mi cumpleaños, me los acaban de regalar. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto en esencia o nos está compartiendo en esencia estas cartitas? Un código. A mí me gusta decirle mucho a mis alumnos que esto es como si fueras al restaurante, ahora que se puso tan de moda los códigos QR, y vas, le tomas la foto al código QR y te despliega todo el menú, ¿no? Te despliega toda la información el código QR, pero se encuentra encriptado en una serie de cuadritos pequeñititos contenidos en el espacio. Bueno, hagan de cuenta que esto es algo similar. Los arquetipos del tarot son este compendio de información o este compendio de datos que están codificados justamente a través de sus colores, a través de sus posturas, a través de sus orientaciones, si miran a la izquierda, miran a la derecha, a través de los elementos que están guardando o sosteniendo en sus manos y también de los elementos que lo acompañan. Por eso les digo, es importante poder entrenar el arte de la observación para situarnos verdaderamente lo que estos arquetipos nos quieren decir. Ahora, Edgar mencionaba la importancia de los arquetipos desde esta mirada de que todos los conocemos y que están presentes en nuestra cultura, en nuestros contextos. Y estoy seguro que sí, porque esta imagen seguramente lo ubican. ¿Qué es? Pues es un sol, ¿no? Todos estamos conscientes que el sol sale todas las mañanas, quizás hemos tenido oportunidad de ir a un espacio donde el sol está plenamente abierto, en un bosque, una playa quizás, o arriba en una azotea, arriba de un puente, ¿sí? Seguramente esta imagen también les será un poquito familiar. Hay nanita, ¿no? Para algunos la representación del final, quizás para algunos la representación de una transformación y que seguramente, y sobre todo en la cultura mexicana la tenemos muy bien integrada, ¿no? Las famosas Catrinas y todo lo que hacemos el 2 de noviembre como representante de este arquetipo. Seguramente también recordaremos la imagen de un viejo sabio, algún maestro, algún sabio o algún abuelo, como lo vemos situado o imaginado en esta carta. Y así como pues hay muchísimas otras representaciones que están codificadas dentro de estos arquetipos que dentro del mundo del tarot se llaman arcanos mayores. Ahí si le quieren anotar, ese es su nombre. En el mundo del tarot, los arquetipos se conocen como arcanos mayores. ¿Y qué son los arcanos mayores, amigos? Bueno, para poder entender esto, necesito hablarles un poquito del tarot. Les voy a hacer un súper mega resumen en menos de 5 minutos, porque el tarot originalmente inició como un juego de cartas. Primer mito derribado. No es un sistema de adivinación, no comenzó de esa manera. El tarot es un juego de cartas. Y es un juego de cartas bien interesante porque esta parte de los arquetipos que comenzaron como imágenes representativas del Renacimiento, fíjense, un papa, un sacerdote, la representación del tetramorfos que seguramente han encontrado, pueden ver en algunas iglesias cristianas, solo que en lugar que la imagen del centro es un Cristo con sus 4 ángeles alrededor, los 4 evangelistas, o quizás la imagen de un castigo, en este caso del colgado. Estas imágenes que se conocieron en su tiempo como los triunfos del tarot, se vincularon con los antiguos naibis, de ahí viene la palabra naipe, que son aquellas cartas que venían de Oriente, los famosos bastos, las copas, los oros, y que se cree o se presume que venían de la antigua China, porque de hecho la realidad, la imprenta no fue inventada acá en Gutenberg, acá en el
en el viejo mundo, en Occidente, sino que fue un invento de China. Entonces, estas primeras cartitas, los antiguos naipes, esta gran mitad, 50 y tantos arcanos, provenían de Oriente. ¿Y saben cómo viajaron acá a la antigua Europa? A través de la ruta de la seda. A través de la ruta de la seda, porque en ese entonces los comerciantes que se dedicaban a intercambiar, a hacer estos tratos comerciales, pues no tenían TikTok, amigos, no tenían Facebook en que entretenerse. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Jugaban con sus naipes. Entonces, estas tradiciones empezaron a confluir en la antigua Europa, empezándose a desarrollar justo como estas imágenes alegóricas o estas imágenes que nos empiezan a representar algunos estados de la vida humana, algunos arquetipos. En ese entonces no se conocía la palabra arquetipo, esto vino ya en el siglo XX con Jung, pero nos empiezan a representar algunos elementos que dentro de su simbolismo nos hablan de una representación. Por ejemplo, esta última, la carta de la emperatriz, nos hablaría de una mujer fértil, una mujer joven, una mujer guapa, una mujer de poder, probablemente muy ligada a asuntos de prosperidad, abundancia, desarrollo, fertilidad. Por ejemplo, el antiguo mito de Cupido y de Eros, ¿no? La unión de un hombre, una mujer que salen del nido porque están flechados por el amor. Y así como estas imágenes, pues empezó a guardar muchísima información. El origen del tarot puntualmente no se sabe un año exacto. Se pierden los cánones de la historia. Pero lo interesante de saber esto es que el tarot fue una hibridación de cultura occidental y de cultura oriental, hasta el punto en que se conoce con sus 72 arcanos, sus 72 cartitas, que tiene una división importante. Los mayores, que son los arquetipos como tal, y los menores, que son todas estas cartas numerales. Ustedes recordarán a lo mejor cuando en algún momento jugamos solitario, ¿no? En nuestras famosas computadoras de Windows, que teníamos las picas, los corazoncitos, los diamantes y los tréboles. Bueno, todas estas fueron herencias de esas cartitas que nos llegaron de Oriente, solamente que unas fueron francesas, otras fueron inglesas, otras se desarrollaron en Alemania. El primer tarot, digamos, que se conoce de manera completa es este que tengo en las manos, este que imprimí en grandotote, que es el famoso tarot de Marsella, aunque también hubo prototarots, yo les llamo prototarots o primos hermanos del tarot como previos, porque eran constituciones de cartas que se utilizaban para el juego, pero que no tenían las 78 cartas en total. A veces tenían más, a veces tenían menos, y esto dependía mucho de la casa naipera, de la casa que se encargaba de imprimir los tarots, o bien de aquellas personas que lo hacían a mano, porque esto es importante saberlo. Yo ahorita esto fui al Office Depot y lo imprimí, pero en su momento esto se hacía a mano, ¿sí? De hecho, los primeros tarots de los que se tiene memoria tienen filos de oro, tienen tintas especiales, porque eran regalos que se hacían para la realeza, es decir, no era para todo el mundo. Pero después, ¿qué sucede? El juego se empieza a cerrar, porque el juego se empieza a popularizar en las diferentes clases sociales, y esto hace que, como ya lo mencionó Edgar, la iglesia pusiera un freno, porque el juego podía distraer de las labores divinas, o podía distraer de la experiencia de vivir la religión o la fe que en ese momento se vivía. Entonces ahí es donde se empieza la primera prohibición. No se pueden jugar las cartas. Pero no es, amigos, sino hasta el siglo XVI, XVII más o menos, que empieza a haber una resignificación de todos estos arquetipos y todas estas imágenes desde un aspecto un poquito más místico y esotérico. Es decir, el tarot no siempre estuvo de moda como nosotros lo conocemos o como de repente podemos acceder en un video de Facebook, en un video de YouTube donde cualquier persona ya lo lee. Esto tardó muchos años en madurar. Tuvimos varias personas como Jean-Baptiste Alliet, Antonio Cour de Gebelin, Eliphas Levi, Papus, Aleister Crowley, que fueron personas que a lo largo de 1800, 1700, 1900 se encargaron de darle un significado más ocultista y más esotérico. Curiosamente, empezaron a ligar el tarot o las cartas del tarot a significados puntuales de las antiguas sabidurías orientales. Se les empezó a dar un significado también asociado a las 22 letras de hebreas, por lo tanto a la cábala. También se les empezó a dar una significación de acuerdo a la astrología occidental. Entonces cada cartita tenía una significación con la astrología, y así en lo sucesivo se empezaron a construir asociaciones
que se ligaran al tarot como una herramienta que originalmente era un juego, después se le dio un uso representativo porque estas láminas no surgieron de la nada. Estas láminas se utilizaban en la época del renacentismo también como una forma de educar en la fe. Si lo vemos, esto muchos no lo saben, pero si vemos, tenemos ejemplificaciones de santos, tenemos ejemplificaciones de reyes, tenemos también representaciones, por ejemplo, del mito de la Torre de Babel. Esto es bíblico, el mito de la Torre de Babel. Tenemos, por ejemplo, el concepto de la inmolación para poder llegar a un estado de santidad. Esto nos lo representa la carta del colgado. O, déjenme buscarles, acá se encuentra el Papa. O la representación de los maestros que comparten desde la fe. Si observamos con estos ojos críticos, podemos encontrar muchísima simbología cristiana dentro del tarot, ¿sí? ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues que estábamos permeados por un contexto social, cultural, donde la religión jugaba un papel importante, pero se trataba de educar acerca de la información de cada uno de estos arquetipos. Bueno, sucede que hasta el siglo XX, por ahí de 1910, una de las casas naiperas más importantes da a conocer este mazo de tarot. Este seguramente lo ubican porque este es muy popular, es súper famoso, que es el tarot Rider-Waite-Smith. Este tarot nace por la iniciativa de un grupo, de un orden de conocimiento ocultista que se conoció como la Sociedad del Alba Dorada o la Orden Hermética del Alba Dorada. ¿Y qué sucede con ellos? Le otorgan toda esta significación astrológica, simbólica, numérica, cabalística y empiezan a rediseñar todas las cartitas. Inclusive empezamos a observar los antiguos arcanos menores ya con un escenario. Esto para la cultura hippie fue lo más en los años 60 y 70, porque esto le dio un revival, le dio como que un nuevo interés al tarot, inclusive llegando al punto en que este mazo, el famoso Rider-Waite-Smith, llegara inclusive a desplazar un poco las tradiciones antiguas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues el conocimiento sigue, nacen tarots modernos. Yo tengo muy poquitos en realidad. Justo me lo regaló Susi. Por ahí anda Susi por ahí. Me lo acaban de regalar hace poquito, que si se dan cuenta, parecen como imágenes hechas en inteligencia artificial. Es súper novedoso. Tenemos algunos otros que ya tienen imágenes como mucho más contemporáneas, ¿no? Personas viviendo metáforas, viviendo alegorías, pero con escenarios un poquito más entendibles, ¿no? Por ejemplo, la carta de la emperatriz, que se acuerdan que hablábamos de fecundidad, fertilidad, la madre tierra. Pues aquí nos habla de un embarazo puntual, ¿sí? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Cuando el siglo XX llega a la historia del tarot y entendiéndose el tarot como una forma de representación de la cultura, el tarot se psicologiza. Y gracias a las intervenciones de Freud y especialmente de Carlos Gustav Jung, es cuando se empieza a encontrar el tarot una especie de código que nos permite conocernos, nos permite las herramientas de autoindagación, nos permite llegar a este punto de autoconocimiento, de introspección para la mejora de nuestra vida. Y aquí, antes de pasar contigo, Edgar, me gustaría colaborar un poco con la experiencia que nos dejó Carlos Gustav Jung. Jung como tal no escribió libros, pero sus alumnos sí. Fíjense, este libro se llama Jung y el tarot, de una de sus alumnas que se llama Sally Nichols. Ella se encargó, junto con las charlas de Jung, de esquematizar a todos los arcanos mayores, asignarles un arquetipo y encontrarlos dentro de la cultura popular. ¿Cómo es que los encontramos? Seguramente vas a encontrar en emperatriz quizás a una mujer sexy, una femme fatale. Yo lo asocio, por ejemplo, a Gaia, yo lo asocio, por ejemplo, a Ceres, la diosa mitológica, o quizás a Madonna, ¿sí? El sol, el Padre Sol, que nos habla de espacios abiertos, nos habla del conocimiento, la apertura, la claridad, pero también puede representar el dios Apolo, ¿sí? O la gemelidad y la cercanía entre dos hermanos. Y así como esto, Jung se encargó de hacer toda esta tarea y empezó a asignarle el término de arquetipos también a las cartas del tarot. Encontró en las cartas del tarot un factor muy interesante que se conoce como sincronicidad. Hoy en día, desde las miradas cuánticas, ya le llamamos resonancias, ¿no?
un poco desde la descodificación también hablamos de eso, las resonancias familiares, ¿no? Elementos que tienen cierta cercanía o que comparten algo en común y que se conectan en algún punto del espacio-tiempo. Bueno, pues no es casualidad que nosotros cuando hagamos un ejercicio de encontrar nuestra cartita del tarot favorita, nuestro consejo del día o simplemente una carta de estudio, por sincronicidad encontremos la carta que en ese momento más se alinee con nosotros. Este es el principio por el cual opera el tarot, la sincronicidad. Y también es un concepto junguiano que viene de la filosofía de Jung. ¿Qué es lo que pasa? Jung encuentra entonces en los arcanos del tarot formas, figuras, símbolos que en su conjunto corresponden al arquetipo. Y el arquetipo, su definición puntualmente es, bueno, Edgar ahorita nos va a compartir también, pero es como un patrón. El arquetipo entonces es un patrón de conducta, de personalidad, de ciertas características que todos compartimos de manera universal y de manera infinita en nuestro inconsciente colectivo. Por eso es que hay tantas representaciones del loco, o representaciones del sol, o representaciones del antiguo maestro. De hecho, en la cultura popular, el famoso loco, déjenme ver si lo encuentro porque ya le di aquí una barajeada a las cartitas. El famoso loco, ustedes lo conocen muy, muy bien. ¿Quién vio películas de Batman? ¿Quién recuerda al famoso Guasón? ¿Quién en la baraja tradicional ha jugado con el comodín? Vamos, el comodín del 1. Esta es la herencia del loco, la carta que puede estar en cualquier parte del camino de los arcanos mayores. Esto lo podemos asociar, amigos, pues también inclusive a mitología, ¿no? El famoso camino del héroe, que es este camino de desarrollo personal para encontrar la iluminación. Podemos encontrar sencillamente la enseñanza o el consejo del día, o bien, pues una estrategia terapéutica, que es un poco lo que ya a partir del siglo XX empezamos a desarrollar. Ya simplemente para cerrar, por ejemplo, dar una estrategia terapéutica de la fuerza. Si lo vemos, pues es una mujer con un sombrero en forma de infinito, que está abriendo, cerrando quizás las fauces de un león o parece ser un animal felino, pero no parece perturbada. Imagínate ponerte a pelear con un león. Eso sería muy difícil. De hecho, dentro del mundo del tarot, el único animalito que aparece dentro del contexto del tarot es el león, el único que puede devorar al hombre. Y parece que una mujer lo está llevando, lo está controlando, lo está apaciguando. Esto nos habla de un concepto que se conoce como la fuerza interior, la fortaleza interior o la fuerza de la voluntad. Si de aquí nosotros desprendemos tareas terapéuticas, procesos de desarrollo, insights para nuestros procesos de terapia, pues quizás necesitaremos desarrollar resiliencia, paciencia, autoconocimiento, reconocimiento de nuestros recursos internos o simplemente detectar cuáles son nuestras bestias interiores para saber que a través de la diligencia y la paciencia podemos tomarlos o podemos gestionarlos. Esto es un poquito la visión del tarot, mi querido Edgar, y a todos ustedes, pues espero que haya podido quedar claro con la representación de las cartitas. Te cedo la palabra. Muy bien, me encanta lo que estamos haciendo porque esto es otra mirada, ¿ok? Déjenme platicarles antes de llegar con Jung, que desde que el hombre es hombre, ha buscado entender cuál es el origen, cuál es el devenir, el logos del ser humano, de la existencia. Desde los presocráticos hasta llegar al tarot, ¿sí? El ser humano ha buscado entender cuál es el origen de todo, el origen del universo, el origen de los humanos, de la vida, qué pasa después de la vida y qué pasa con la muerte. Son las preguntas universales, ¿sí? Y dentro de esas preguntas universales también está lo que nosotros en la filosofía le llamamos teoría del conocimiento. ¿De dónde viene este conocimiento? Y no fue hasta que un hombre llamado Platón, a través del mito de la caverna, nos hizo ver, ¿sí? Y mirar que de alguna manera hay una idea, ¿sí? Que esta es la clave de todo esto, sobre los conceptos universales. Quiero que piensen un poco, por eso hizo alusión a esto. Todos tienen una idea
sobre este artefacto. En el mundo de las ideas, ¿sí?, donde todos de alguna manera estamos conectados, sabemos que hay un valor universal y que este es un cuchillo y que el cuchillo tiene una función. Pero si nos ponemos a ver por qué la mesa para todos, sea un japonés o sea un colombiano o sea un africano, la mesa tiene el mismo significado porque son valores universales. Y eso es lo que descubrió Platón. A ese mundo le llamó el mundo de las ideas, donde hay ideas universales que de alguna manera rigen nuestras estructuras de pensamiento y de manejo de información y de entendimiento y de relación entre las personas. Y esto es filosofía. ¿Pero qué sucedió? Cuando llegó Jung, hizo una antítesis de lo que hizo su maestro inicialmente. Su maestro inicial, llamado Freud, que por cierto, también para hacer una aclaración, la psicología, por cierto, les tengo un chisme. A Freud y a Jung decían que eran brujos y hoy todos sabemos que son psicólogos. A mí hoy me dicen que soy brujo, pero eso se llama ignorancia y se llama, lo que muchas veces le he dicho a la gente, se llama doxa. ¿Ok? En la antigüedad de Grecia, la gente podía opinar, ¿sí?, sin conocimiento, y eso se llama doxa. Y la doxa no es sabiduría. Todo lo que nosotros estamos compartiendo no está en una opinión basada en un libro o en una adoración. Está basado en el quehacer de varios investigadores a lo largo de la historia que han tratado de traernos información para que podamos entender lo que se llama la complejidad del ser humano. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando Freud descubre que hay un inconsciente donde hay una pugna y una lucha de fuerzas que devienen el comportamiento del hombre, abrió la apertura a una entidad diferente que no controla la voluntad consciente. A ese inconsciente le dio una categoría, un valor, y se abrió un mundo de realidades diferentes que hasta en ese momento no conocíamos. Pero después llegó Jung. ¿Y qué hizo Jung? Él dijo, sí, estoy de acuerdo con mi maestro, hay un inconsciente personal, donde todos, sí, que por cierto, les tengo una mala noticia. Hace 2500 años el Buda hablaba sobre esto, ¿sí? Y decía que hay dos tipos de mente. Una que le llama mente granero, que vendría siendo la mente que acumula experiencias, ¿sí? Es la misma mente donde se acumulan experiencias con Freud. Pero después, Jung dijo, no solamente hay una mente personal, hay una mente colectiva, a lo que el Buda le llamó Rigpa. Rigpa es la mente superior y que para Platón es el mundo de las ideas. ¿Saben? Me cuesta muchísimo trabajo hablar con gente que no conoce porque ignora. El budismo no es una religión, es la ciencia de la mente. Y al igual que la filosofía, ¿sí? La diferencia entre los filósofos griegos y los budistas es que los budistas tienen un grupo de inspiradores llamados budas y los griegos tenían un grupo de inspiradores llamados dioses, pero al final eran símbolos. ¿Qué sucede cuando descubren la dinámica de estas dos realidades llamado inconsciente personal e inconsciente colectivo? Descubrieron no solamente una nueva información, sino un poder. Entonces, ¿qué es este poder? Empezando porque entendamos que el inconsciente colectivo son estructuras que constituyen no solamente la información personal, sino es el banco de información universal, donde todas las mentes
van a ir conectándose. Es la nube, si lo ven de esa manera, de la mente humana. Son los elementos estructurales y primordiales de la psique humana, sea cual sea la religión, sea cual sea el sexo o la condición económica que tengan. Esto es universal. Jung lo describió como imágenes instintivas. ¿Por qué instintivas? Porque son imágenes que tienen que ver con formas de instintos básicos o arcaicos, ¿sí? Entonces el arquetipo tiene dos caras. Por un lado, es una fuerza acumulada donde están las imágenes instintivas, pero también rigen nuestras conductas. Entonces el arquetipo tiene dos connotaciones, imágenes y conductas. ¿Y qué pasa con estas conductas? Van a dirigir nuestra vida. Si por ejemplo ven, porque no voy a poner imágenes, porque voy a hacer una alusión a su inconsciente colectivo. Cuando ustedes les digo, visualicen una mujer embarazada, aquí vas a visualizar a una chica en bikini tomando un Mai Tai en Mónaco, ¿no? Están visualizando a una mujer seguramente con un abdomen, ¿sí? De 3 o 6 meses. Eso es un arquetipo. Imágenes y estructuras en un convenio universal donde todos vemos lo mismo, ¿sí? Estas imágenes, ¿sí? De alguna manera son patrones universales, ¿sí? Que de alguna manera son los que rigen nuestra manera de comunicarnos y de entender y de resolver nuestra realidad. Entonces, estos están hechos y pueden aquí apuntar. El inconsciente tiene un lenguaje y un código diferente a la mente consciente. En la mente consciente nosotros utilizamos palabras. Hay un lenguaje. En el inconsciente, ¿sí? Existe otro lenguaje y otro código para comunicarse, ¿sí? Uno de esos son los arquetipos, ¿sí? Y hay muchísimos. Nosotros estamos hablando hoy desmitificando el tarot, pero son 22 cartas, bueno, son más, o sea, el mazo son 22 arcanos mayores, junto con los menores, al final son 78, pero el punto es que son símbolos, que más adelante les voy a decir qué significan estos, pero no son los únicos, hay otros. El héroe, el guerrero, ¿sí? El mago, ¿sí? De alguna manera son arquetipos, el negociador, son arquetipos universales que todos tenemos. Y entonces, ¿qué sucede con estos símbolos? ¿Sí? O con estos arquetipos. Son parte de nuestra estructura universal y condicionan nuestra manera de conectarnos unos a otros. En el mundo del inconsciente existen estos 4 principales: arquetipos, símbolos y señales, ¿sí? Y las enfermedades. Las enfermedades forman parte del lenguaje del inconsciente colectivo, ¿sí? Y estos arquetipos no son ideas abstractas, sino son el proceso histórico del devenir y de la historia de la humanidad. Entonces, cuando hablamos del tarot, estamos hablando no de un juego de cartas, ¿sí? Estamos hablando de un juego de símbolos y mitos que hablan sobre la historia del hombre, que inicia con una historia, ¿sí? Y que termina con una historia. Para mí, a diferencia de Mike, yo lo veo como el reflejo del viaje del héroe. El tarot es el viaje del héroe. El viaje del héroe es una condición universal de que todo ser humano está predispuesto y programado para hacer un viaje de iniciación, ¿sí? Para conocer a qué vino al mundo y que va a pasar por pruebas. Y el tarot nos habla de estas pruebas y cómo los podemos resolver. Muy distinto a todo lo que nosotros entendemos como el tarot. Entonces, de alguna manera, ¿sí?
estos arquetipos son símbolos que nos hablan sobre la historia, ¿sí? De alguna manera Jung también exploró, como dice Mike, los arquetipos en el tarot y de alguna manera encontró estos simbolismos y develó los contenidos de este inconsciente colectivo secreto. Pero no tiene que ver con la historia de una religión que pelea con otro. Es la historia de la humanidad que está encriptada ahí. Por eso era importante platicar sobre ello. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es fomentar el conocimiento, ¿sí? Y quiero, porque ahorita, después de que ponga este ejemplo, le voy a pedir a Mike que hable cuáles son los procesos terapéuticos con la baraja del tarot. Hay algo muy importante. Cuando descubrieron este mundo, también descubrieron que existe un poder. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? ¿Han visto ustedes qué hay en los gimnasios? ¿Qué hay? Gente que hace pesas. ¿Han visto que haya imágenes de hombres comiendo o de personas durmiendo? Hay imágenes de hombres fuertes porque son inspiracionales. Nosotros de alguna manera necesitamos tener imágenes que nos inspiren y que nos lleven. Ese es el poder de la imagen y de los símbolos. Los símbolos tienen un contenido muy fuerte y cuando nosotros nos conectamos con uno de los arquetipos, no solamente vamos a descubrir la fuerza y el valor de este arquetipo, sino vamos a conectarnos con la energía universal, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que me gustó mucho cuando estaba estudiando arquetipos. Era el caso de una mujer que no le interesaba el tema de la maternidad. Pero cuando de pronto trabajó con el arquetipo de la madre, el mero hecho de estar en este contacto descubrió su valor y sus fuerzas interiores, porque esto es una ley sine qua non. Cuando tú te conectas con el inconsciente colectivo, estás despertando tu poder interior y es el poder de maternar o el poder de salvar, que es el mito del héroe, o el poder del mago. ¿Y qué es el mago? Alguien que está más allá del bien y el mal y que crea posibilidades a pesar de que las cosas sean difíciles. Ese es el mago, ¿sí? Entonces, hoy vamos a irnos con una idea muy diferente. Por favor, si hoy en nuestro país, porque sé que debe haber amigos de otros, bueno, aquí está John de Colombia, pero bueno, si nosotros hemos sido devastados por la política, por las luchas entre el PRI, el PAN y el PRD, entre los AMLOs y los no sé qué, no se presten a desprestigios baratos con el conocimiento. Todo quehacer del hombre se llama cultura, ¿sí? Yo colecciono tarots. ¿Y saben por qué? Porque me recuerdan, yo uso un tarot bien diferente al que utiliza Mike. Yo utilizo el tarot mitológico. Para mí, el sol es Apolo. Y yo como estudiante de filosofía, Apolo para mí representa el conocimiento superior, ¿sí? La luz del conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Estas imágenes, cuando yo las veo, van a evocar el poder que yo necesito recordar en mi vida. Pero no es para adorar, es para que yo recuerde la grandiosidad que es ser humano, ¿sí? Y voy a desmitificar categóricamente esto. Esto no es religión, esto es quehacer humano. Y como dijo por ahí alguien, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo no me meto con Dios porque yo no soy creyente, pero sí soy un investigador y sé que los procesos terapéuticos trabajando con arquetipos son muy poderosos. Y entonces, ahora, Mike, quiero que desde tu experiencia le platiques todo lo que has hecho e investigado para poder llevar estos símbolos, estas imágenes, para que puedan ayudar a la gente a transitar
en procesos de sanación. Buenísimo, gracias Edgar. Pues para empezar, quitarnos la onda, el mito, la idea de que el tarot solamente es para ver el tiempo, ¿no? Que solamente existe unas tiradas básicas o solamente una forma para predecir desde dónde vienes, en dónde estás y qué va a pasar, pensando que pues quizás solamente hay un futuro potencial cuando la realidad, y hoy por hoy ya muchas de las teorías novedosas, Jean-Pierre Garnier Mallet, Alejandra Casado, nos hablan muchísimo de que no solamente hay un futuro, sino que todos están aconteciendo a la vez. Entonces, imagínate poder limitar el tarot a una sola función. A contexto terapéutico, hay diferentes maneras de poder aplicar el tarot. Muchas veces yo lo que hago o comparto pues es como un poco la carta del día, de una forma como para decir con qué energía me puedo sintonizar el día de hoy o qué es lo que se requiere de mí para el día de hoy, ¿no? Simplemente a modo oracular, sacar una carta que, fíjense otra vez, la emperatriz, otra vez salió la emperatriz, qué casualidad, ¿no? Tenemos nuevamente la emperatriz con una frecuencia que nos puede estar hablando de maternaje. Viendo a profundidad esta carta, nos puede hablar puntualmente de la relación con nuestra propia mamá. ¿Cómo es nuestra relación si mujeres, ustedes son madres con respecto a sus hijos? O cómo me materno a mí mismo, a mí misma. Viendo puntualmente esta cartita que nos habla, si lo ven bien, tiene como un mundo en la pancita, puede remitirnos también a la relación con nuestro contexto, nuestro ambiente, desde una parte más ecológica. ¿Cuánta basura estoy generando? ¿Cuál es el impacto que estoy generando en el medio ambiente? ¿Cuáles son mis prácticas para tener un mundo un poco más balanceado con respecto a mi consumo? Este es un ejemplo. Otro de los que propone Jodorowsky, que es muy bueno, es cuando tú requieres integrar un arcano, es decir, si tú sabes que para ti es difícil, retomando nuevamente la energía de la fuerza, si para ti es difícil la resiliencia, la voluntad, el acallar las pasiones, que puedas dormir con la carta. Este es otro ejercicio que es buenísimo. Te la pones a lo mejor en un folder o en un saco, a lo mejor de tela, lo pones en tu almohada y te duermes con la carta, esperando también, intencionando que dentro del contexto onírico, dentro del mundo de los sueños, se pueda manifestar algo de esto. A mí me gusta pensar desde una perspectiva como muy tecnológica. Y es que cuando nosotros estamos trabajando con los arcanos del tarot, es como si eleváramos un potencial a esa nube. Literalmente es como subir una foto, subir un video a la nube que almacena toda nuestra información. Y en el momento de los sueños es cuando podemos conectar con esa información. Pero a lo mejor dices, se me puede maltratar el tarot, hay que meditar con él. ¿Qué pasa si una de las cartas que me genera mayor resistencia o mayor repele? Vamos a usar esta. Es esta, ¿no? La que me causa mayor resistencia o mayor repele. Bueno, pues a lo mejor uno de los buenos ejercicios que podemos hacer a nivel terapéutico es meditar con esta carta y pensar sobre el significado de ella. ¿Cuáles han sido mis muertes? ¿Cómo manejo mis procesos de duelo? ¿Qué tantos duelos bloqueados puedo yo tener en mi vida? O darle lugar desde la visión de constelaciones a los excluidos y a los fallecidos del sistema familiar. A nivel terapéutico yo he encontrado muy funcional, de repente, yo como constelador, utilizar cartas para poder generar o sacar un poco más de contenido con respecto a los ancestros de los que no se tiene información. Quienes manejan transgeneracional lo saben muy bien. El inconsciente todo el tiempo habla, pero es cierto que no siempre tenemos fechas precisas o los nombres o datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar por el inconsciente, entrar por el simbolismo. Y de repente suele ser de gran utilidad utilizar ciertas cartitas que los representantes en una constelación se coloquen para poder saber un poco sobre el contexto o el condicionamiento o el comportamiento que en ese momento tenían las personas con respecto al tema que se está constelando, ¿sí? A nivel un poquito más gestáltico, ¿no? Poder quizás trabajar desde el cuerpo. ¿A qué me lleva? ¿Con qué me conecta? ¿Qué me hace sentir? ¿Y cómo sería yo si me encontrara en una representación similar a esta? ¿No? Cargando dos jarras, de forma desnuda, en la noche llena de estrellas, y con qué sensación me conecta. Y tratar de averiguar dentro de mi cuerpo dónde se ubica, cómo se ubica, bajo qué circunstancias o cómo se siente esa emoción, ese sentimiento, y tratar de darle un significado. Inclusive, podemos hacer ejercicios de silla vacía, ¿no? Poner mi arcano quizás enfrente de mí, visualizándolo en un contexto de silla vacía para poder dialogar con lo que me quiere decir esta carta en un contexto personal y no necesariamente yéndonos a unos significados de diccionario, que es un poco de hecho lo que decía Jung.
que no se queden o no nos quedemos con la limitación de un solo significado, puesto que esto, al ser información universal, nos puede remitir también a nuevas exploraciones y sobre todo a cómo nosotros lo vivimos a nivel personal. Son algunos ejemplos, ¿sabes? Muy bien, y ahora hay una sorpresa. Saben la gente, los que no me conocen, que quizás son los invitados de Mike, saben que desde hace 12 años se cumple un sueño para mí. Y mi sueño fue poder tener a los super amigos, ¿sí?, en mi patio jugando conmigo. ¿Qué es lo que hice? Creé un proyecto llamado Memoria Emocional, donde traigo a los super amigos. Traigo distintos pensadores que trabajan para aportarle conocimiento, salud y conciencia al mundo. Entonces hemos trabajado durante 12 años con muchos maestros. Hoy en la mañana estaba Christian Flesch. También hemos trabajado con el padre del transgeneracional, Salomón Selam. Hemos trabajado con muchos maestros, pero hasta hace poco tuvimos la oportunidad de contactar a un gran maestro, ¿sí? Y quiero platicarles un poco de él. Su nombre es conocido en Francia como el tarotólogo más importante y más grande de Francia, pero yo no lo veo así. Para mí es un gran investigador y sobre todo un férreo de el conocimiento del hombre. Su nombre se llama Georges Coleou. Él está graduado como psicólogo, ¿sí?, filósofo y estudioso de las ciencias humanas. Es lingüista, ¿sí?, licenciado en lenguaje por la Universidad de Niza, y desde hace 30 años ha transmitido todo este conocimiento a una pasión. ¿Y cuál es? El entendimiento de los símbolos. De alguna manera, ha estudiado distintos arquetipos, entre ellos los arquetipos del tarot, y a través de la filosofía, a través del mito, ¿sí?, incluso la química, ¿sí?, porque habla de la química como la tabla periódica, a través de sus distintos viajes, ha encontrado y descubierto un conocimiento que no solamente tiene que ver con lo que hoy pusimos, también ha descubierto información que tiene que ver con nuestro nacimiento y el lenguaje universal, que es otro, y se me olvidó, el lenguaje numérico. Para el inconsciente colectivo, otro de sus lenguajes es los números. Entonces, ¿qué sucede? Él ha descubierto en todo este devenir que el mito, el tarot, la filosofía y los números y la lingüística están interconectados. Entonces, él ha creado, a partir de este amalgamiento de conocimiento, de alguna manera, su principal base se llama referencial de nacimiento y nos habla cómo estos arquetipos están conectados con nuestra historia de nacimiento y los posibles caminos que vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida. También a través del mitograma, ¿sí?, y otras corrientes que vamos a ir platicando con él, va a ir descubriendo un nuevo mundo que no conocíamos. Entonces nosotros desde hace aproximadamente 4 meses estamos trabajando con él, pero ¿saben qué fue lo triste? Que la ignorancia, y que claro que es importante decirla, por eso decía el Buda que el triple veneno, ¿sí?, uno de ellos es la ignorancia, ¿sí? ¿Y qué pasa con la ignorancia? Cuando salimos al mundo a hablar sobre que este gran maestro nos iba a hablar sobre la historia del devenir de la humanidad y sobre tu propia historia, una de las cosas que me encantó de hablar con él, decía, el tarot y sobre todo el uso de estos arquetipos no contesta respuestas, no te da respuestas, te hace que tú te preguntes, te hace que tú te cuestiones. Y entonces, de alguna manera, cuando hablamos que estaba basado en estos arquetipos, en automático todo mundo pensó, incluyendo personas muy allegadas a mí, Edgar ya empezó con sus charlatanerías, ya va a ir al mercado de Sonora y a cobrar por decirles qué les va a pasar mañana. Y ¿saben qué? Qué tristeza. Me dio mucha tristeza porque dije, la ignorancia tiene pies y pies muy grandes porque se imagina cosas enormes. No, señores, este señor es para mí, lo digo públicamente,
Creo que es el maestro más grande que memoria emocional ha podido, de alguna manera, o su servidor más bien, ha podido manejar y traer a México. ¿Por qué? Porque tiene una sabiduría y un conocimiento excelso y superior de todo esto que les estamos compartiendo. Pero desafortunadamente nos hemos visto con muchos bloqueos. Pero como yo soy budista, bendito sea el Buda, yo lo veo como una purificación el tener que pasar por todas estas que nos ha dedicado la comunidad mexicana pensando que les vamos a enseñar a adivinar. Señores, nadie puede adivinar. Nadie puede adivinar lo que va a pasar y sobre todo hoy que tenemos conocimiento de la cuántica, no tenemos una solución, tenemos simplicidad, un número enorme de posibles soluciones y posibles futuros, porque los futuros están en varias dimensiones. Entonces, quien venga y piense que alguien va a ostentar ese poder y que se va a convertir en el poder que va en contra de la religión, es un chiste, es un mito y es una historia falsa de hace 2000 años cuando los cristianos le hicieron creer a la sociedad griega que eso era el conocimiento superior. Entonces, yo quiero que ustedes se den la oportunidad y vayan y nos acompañen a una masterclass donde nos vamos a adentrar a este conocimiento, pero sobre todo a entender estos simbolismos para entenderte tú como ser humano y con tu devenir. Sharon, ¿me ayudas? Hay una invitación para dentro de un mes. Teníamos contemplado que el día de mañana iba a darse esta masterclass, pero platicamos con George y le pedimos que se diera tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos nosotros picando piedra, creando y cambiando paradigmas para que la gente se pueda dar la oportunidad de conocer a esta persona que su único interés es compartir todo lo que ha descubierto a lo largo de su vida. Entonces, les quiero invitar a que el próximo 21 de junio es a las 2 de la Ciudad de México, conozcan la visión filosófica, psicológica, es una masterclass para conocer. No estamos vendiendo nada, estamos creando conocimiento y cultura. Por favor, dense la oportunidad de acompañarnos y de conocer a este gran maestro. Es un gran ser humano con un corazón enorme, pero sobre todo con un conocimiento tal que vale la pena que nosotros accedamos a este conocimiento y que es único, porque él es un gran creador de arquetipos y descubridor de información. Ya lo van a ir conociendo. Así que, Mike, no sé si tú quieras agregar algo en tu contexto de conocimiento y de contacto con George, porque yo la verdad, cuando veo a George cuando habla, y aquí estará mi madre que no me dejara mentir, que desde que lo vio y lo escuchó la primera vez, se quedó fascinada. Yo me recuerdo a mis maestros cuando estudiaba filosofía, porque es eso, una filosofía, un conocimiento superior, pero de la cultura humana, no de la religión. Mike. Particularmente, gracias Edgar. ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, Mike. Me atrevería a decir que es, si hablamos como de alto calibre, información de alto calibre, es el acceso que tenemos a esa información. Creo que el siglo XXI ya nos está exigiendo que tengamos otros criterios para entender y resignificar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Tenemos tantísima información a la mano ya en todas las redes sociales, se los digo yo que soy muy ávido, muy tecnológico, y a veces es demasiada la información que nos llega, lo cual nos cuesta. Si en su momento era la ignorancia por falta de información, ahorita ya es el exceso. Y el hecho de tener ahorita una persona con esta cercanía, con tanta investigación que ha tenido en Francia en su contexto y traerlo a México, pues es sin duda un regalo invaluable. Desde mi punto de vista, y les comparto yo que tengo 17 años leyendo el tarot, que fui parte del Congreso de Tarot de México de este año y que conozco a muchísimas líneas, muchísimas personas que lo trabajan, la verdad, el pensamiento filosófico y psicológico que nos está aportando George, me parece que es información de alto calibre para quienes seamos ávidos de conocimiento en el siglo XXI. Entonces, amigos, no se lo pueden perder. Yo les quiero pedir un favor porque esta es una invitación y es una plática, ahora sí, entre cuates, ¿sí? Entre alumnos que nos conocen, porque los que conocen a Mike, ¿sí? Quizás no me conocen a mí, pero conocen bien cuál es la calidad de Mike, ¿sí? Y viceversa, los que me conocen a mí, saben cuál es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar a que este mundo tenga conciencia,
a que este mundo esté informado, a que este mundo agreguemos un granito de arena de valor y de conocimiento. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Necesito su apoyo y se los digo abiertamente. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Facebook restringe publicidad para poder llevar a George a que ustedes lo vean. Entonces decidí yo junto con Mike platicarles desde el corazón y decirles, este señor merece y tiene la oportunidad, los que estamos hoy en este espacio-tiempo, de recibir un conocimiento y su preocupación, porque se los voy a decir en una de sus palabras, porque creo que hay un tema con el tema de Cronos, después platicaré con él por qué, está muy en el Cronos y no en el Kairos. ¿Qué es el Cronos? Está preocupado con el tiempo. ¿Por qué? Porque él quiere dejar un legado y ya no es un jovencito. Entonces, quiero que ustedes nos apoyen y que pasen la voz para que vayan y que, como decía el Buda, no me hagan caso a mí, pruébenlo. De igual manera, todo lo que les acabamos de decir, pruébenlo, vayan y conózcanlo. Si hay un testimonio de alguien, sí, que ya estudió con él, porque cuando yo fui a Colombia, me hablaron de mucha gente, sí, sobre todo de George, sí, y ese fue John. John, me gustaría que, ya que viniste de Colombia, estuviste unos días con nosotros, sé que conoces a George, ¿qué les puedes decir de George? Porque yo no quisiera que nada más fuera la voz de Mike y la mía la que los inspire para que puedan estudiar con George y que se den la oportunidad de tomar esta masterclass para que se puedan fascinar de todo este conocimiento que les espera. ¿Qué te pareció cuando estudiaste con George ahí en Colombia, en Bogotá? ¿Me ayudas? Reactivas el... Ahí está, listo. Ya. Hola, hermano. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar, Mike y todas las personas. Bueno, George es todo un personaje. Es amor puro. Es coger una mezcla entre Mike y una mezcla entre Edgar, hacer un sándwich. Ese es George. Órale. Por ejemplo, Wow. eso no me lo esperaba. Tiene un súper conocimiento, es demasiado humano. Ve la formación de los arquetipos desde una perspectiva completamente diferente. Entonces la gran invitación, así como Edgar y Mike lo está haciendo, desde Colombia también le hacemos esa invitación. Cuando él vino, que fue más o menos hace 4 años, también aquí tuvimos esas complicaciones. Para acá, para Colombia, esto es un tabú todavía. Y pues sí, hubo muchos impedimentos, pero todas las personas que hicieron proceso de formación con él no se arrepienten. Y esa es la invitación que yo les hago desde Colombia. No se van a arrepentir de conocer a George. Algunos ya se hicieron 2 masterclass con él. Entonces la del 21 de junio es imperdible. Ahí tienen los enlaces para que se puedan conectar a esta gran charla y conocerlo más a fondo. Gracias, hermano. Gracias por dar este testimonio y a todos ustedes, gracias por regalarnos su tiempo, invertir en este espacio. Sé que es difícil. La verdad, aquí el maestro del tarot es Don Mike. Yo simplemente soy un amante del conocimiento del hombre. Conozco muchísimas cosas, pero lo que más me importa es traerles a ustedes maestros de gran calidad. Entonces, George, incluso estábamos tomando numerología hace unos días, los tres, John, Mike y un servidor, con Salomón. Sí fue la semana, hace una semana y cachito, ¿no? Y en uno de los breaks decía, no, uno de los momentos donde el doctor Selam hablaba sobre la numerobiología, un descubrimiento de él, decía del poder de la numerobiología, los números conectados con el tarot, y hablaba de ellos y decía, George es el más grande tarotólogo y decía, ¿lo conocen aquí? Y nosotros, no, no lo conocemos. Claro que lo conocemos, pero quiero que conozcan a George más personas, así que les voy a pedir un favor. Si esto les está haciendo sentido, por favor compartan y hagamos algo que hace mucho no se hace, y es recomendación de voz, porque los Facebook y todos los canales no nos están ayudando, nos están poniendo restricciones, pero la intención y el poder del corazón del hombre es más fuerte que cualquier restricción. Así que yo les invito, porque no estamos más que tratando de buscar que ustedes tengan mayor conocimiento y mayores herramientas para poder utilizarlas como seres humanos y, ¿por qué no?,
en el caso de Mike, que hace tarot terapéutico, lo pueden utilizar para su tarot terapéutico. Así que gracias por esta oportunidad de escucharnos a este grupo de locos, ¿no? Y que esperen sorpresas porque por ahí vamos a buscar a otro loco que les va a hablar sobre todo esto, pues ya les iremos platicando. Así que George quería entrar, pero pues le dije, ¿cómo vas a entrar, compadre? Sí, son como las 4 de la mañana en Francia. No sé si lo hice bien, George, pero la intención es lo más importante. ¿Y cuál es? Que vean que nosotros estamos muy enamorados de su trabajo y que queremos que otros puedan disfrutar de este señor. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta masterclass. Nos vamos a seguir reuniendo, pero para platicar otras cosas, Mike. Ahora me toca a mí entrevistarte, sí, porque ya Maya me entrevistó sobre el tema de la enfermedad, así que ahora te toca que vayas a Memoria Emocional y te entreviste, pero ya les iremos avisando. Gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias Nancy, Carmencita, María, Berenice García, gracias, Ilia, gracias Laura, gracias a todos los que hicieron la oportunidad, Blanca, Norita, ¿no? Ahora te toca a ti felicitar a los tuyos, Mike, darles las gracias porque nos aguantaron una hora de nuestras locuras. Sí, no, pues como siempre agradeciéndoles, bueno, a toda la comunidad, todos ahorita que estamos amalgamando algo bastante bonito, pero también en particular a todos mis alumnos, mi comunidad, mis seguidores, que pues, también yo quería que conocieran a Memoria Emocional, Memoria Espiritual, y pues unir fuerzas, ¿no? Que creo que de esto se trata, ¿no? Para el conocimiento, el crecimiento, pues siempre es mejor construir puentes que andar levantando muros. Y con esto me despido. Así que pasen buenas noches y nos quedamos con esa frase, y somos creadores de conciencia, ¿sí? Y buscamos conocimiento. Este es nuevo para nosotros. Pasen bonita noche. Gracias. Gracias, Ilia. Gracias, Sharon. Gracias, John. Cuídense mucho. Gracias, mamá, porque todo tu interés del conocimiento humano hasta dónde ha llegado. Gracias, mami. Cuídense mucho. Buenas noches.